Muy buenas tardes. El día de hoy realizo la presentación para el reto de la semana número 7. La lectura escogida fue el texto número 2 de Planeación Estratégica, breve revisión teórica de las páginas de la 1 a la 12. Como tal, la planeación estratégica se basa en el cumplimiento de objetivos a través de estrategias. El cumplimiento de estos objetivos nos permite responder interrogantes tales como qué lograr y cómo hacerlo, es decir, a qué quiero apuntar y cómo voy a conseguir los medios o las habilidades para poder lograr esos objetivos. Adicionalmente, como tal, se van a establecer o destacar dos enfoques, que es la planeación estratégica como objeto de estudio y los principios básicos de planeación estratégica, que es una mirada, digamos, lo más contemporánea con respecto al concepto de planeación estratégica. Bien, como tal, la planeación estratégica como objeto de estudio tiene a un autor, digamos, destacado que es Steiner. Como tal, para Steiner, la planeación estratégica tiene cuatro aspectos a considerar. El primero de ellos es el porvenir de las decisiones actuales, es decir, observar y establecer e identificar las causas, consecuencias y efectos que voy a tener sobre mi planeación durante un tiempo establecido. Es decir, que básicamente es llevar a cabo un proceso inicial de planeación donde se diseña un futuro deseado e identificar cómo lo voy a lograr. Ahora bien, el proceso como tal es el establecimiento de estas metas para la organización, definir cuáles van a ser mis estrategias para lograr estas estrategias, para lograr estas metas y adicionalmente el tiempo que voy a emplear con el fin de llevarlos a cabo. Es decir, llevar a cabo las planeaciones que he llevado y de igual manera implantarlos dentro de la organización. Ahora bien, la filosofía dentro de la organización básicamente es el proceso mental, es decir, las capacidades y habilidades que tienen cada uno de los integrantes de mi equipo de trabajo para llevar a cabo bien sea procesos, procedimientos o diversas actividades al interior de la compañía. Y adicional y por último, en este enfoque está la estructura, que básicamente es el esfuerzo, es decir, el conjunto como tal uniforme de la compañía para lograr sus objetivos, sus propósitos, sus metas y adicionalmente como compañía o como sistema, que es el enfoque de la estructura, vamos a llevarlo a cabo. Básicamente es como tal lo que plantea Steiner en cuanto a lo que se refiere a planeación estratégica. Ahora bien, en una mirada más contemporánea que surgió a finales del siglo XIX, varios autores empezaron a encontrar diversos enfoques que se deben llevar a cabo con el fin de llevar una planeación estratégica exitosa. Uno de ellos fue Charles Hofer, que como tal él lo formula la planeación estratégica a través de 6 etapas. La primera de ellas es la identificación de la estrategia, básicamente de la estrategia que es básicamente evaluar la situación actual de la organización, es decir, cómo nos encontramos, cuál es el estado en el cual vamos a partir, es decir, el punto de partida de la organización. Un análisis ambiental que básicamente es evaluar de forma interna y externa lo que tenemos en cuanto a un entorno, es decir, mi entorno exterior a la compañía y lo que yo tengo al interior de ello. Esto con el fin de que de identificar oportunidades y amenazas que se presentan. Ahora, el análisis de recursos. El análisis de recursos es básicamente saber las habilidades y las capacidades que tengo como organización y de forma individual en mis empleados para llevar a cabo los objetivos que tengo planeados. Básicamente, y digamos de forma similar, está el análisis de brecha, que es hacer una comparación entre los objetivos, las estrategias y cómo voy a llevar a cabo el proceso con respecto a mi ambiente, es decir, a mi entorno externo. Ahora, las alternativas estratégicas es identificar, es tener presente cuáles van a ser las opciones que se pueden construir a partir de una nueva estrategia. Obviamente tenemos que tener presente que en cualquier organización esta puede estar sujeta a diferentes cambios, es decir, que tengo que tener en cuenta las estrategias en cuanto a las alternativas y escenarios que se me pueden presentar. Y la evaluación de las estrategias básicamente es evaluar estas opciones que voy a tener disponible con el fin de poder entender cuál va a ser mi mejor alternativa y si la estrategia que tengo actualmente va a ser la más exitosa o si por el contrario debería recurrir a una nueva evaluación de una estrategia. Básicamente es con el fin de identificar lo mejor dentro de mi compañía a partir del enfoque de Charles Hofer. Ahora,
hay otro autor de estos contemporáneos que es Thompson, que para ello es necesario tener aspectos de índole fundamental para el desarrollo de la planeación estratégica. Como tal, menciona cinco. La primera de ellas es la formulación de la visión. Básicamente la visión es entender cuáles van a ser los propósitos básicos de mi organización y cuáles van a ser las, digamos, la meta principal a la cual yo voy a tener acá, que yo quiero llevar a cabo. Es decir, cómo voy a empezar a conformar mi equipo de trabajo, cómo va a ser mi estrategia, definirla y de esta manera ir empezando a organizar para tener un punto de partida bien establecido. Similar a ello y enlazado con la visión viene la definición de la misión, que es básicamente identificar cuál es la meta que voy a alcanzar o básicamente cuál es el fin de mi organización, a qué quiero llegar. Esto es muy importante porque en cada organización, por ejemplo, dependiendo del tipo de organización, también va a estar el objeto social, digamos el para qué estoy creando esta organización y a qué quiero llegar. Básicamente es la definición de la misión. Ahora, tenemos que hacer un establecimiento de objetivos que sean congruentes con la misión. Básicamente es llevar a cabo los objetivos que van a conformar esta misión sean coherentes cada uno y adicionalmente como conjunto para llevar y cumplir la misión. Eso sí, obviamente establecido a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo hago eso? Estableciendo estrategias para alcanzar estos objetivos. Básicamente es conocer qué información tengo, cómo la voy a utilizar y de qué dependo yo para llevar a cabo mis objetivos. Básicamente es un análisis en los cuales tenemos que determinar el cómo proceder, cómo voy a trabajar y cómo voy a lograr los objetivos a partir de las estrategias que voy a establecer. Y adicionalmente, digamos que como punto final es la evaluación de los resultados, hacer una retroalimentación de mis objetivos y obviamente proceder a hacer correcciones de índole pertinente. Básicamente esta es la última etapa de este proceso en la cual nosotros vamos a entender, a analizar a partir de los objetivos que se pudieron cumplir, los que no se han incumplido y los que yo sé que puedo cumplir. ¿A través de qué? De la reevaluación de mis estrategias, es decir, hacer ajustes, entender si tengo un aspecto a mejorar, cómo lo voy a mejorar y adicionalmente pues cómo tener el mayor éxito y obviamente en el menor tiempo posible, dado que pues también es muy importante que no perdamos tanto tiempo en cuanto a la organización, sino también a la ejecución. Ahora, ya como punto final, pues voy a destacar básicamente lo que mencionan en estos textos, digamos en relación o a lo que no menciona, no mencionaron en la lección, es básicamente tener presente cuál va a ser digamos, el objetivo principal. Obviamente se menciona en cierta forma, sin embargo, para mi punto de vista, siento que los autores en este texto lo mencionan de forma muy somera, es decir, hacen una revisión de los aspectos principales que se deben llevar a cabo en una planeación estratégica. Ahora, algo sí que veo como tal como ausencia en este texto que sí es mencionado como tal en la presentación de la lección, es también identificar de forma muy específica cuáles son mis agentes internos y externos, es decir, cómo los agentes externos pueden afectar mi operación estratégica, qué hacer y cómo proceder ante tales casos. Sería básicamente algo que me gustaría mencionar y que como tal está relacionado con la temática de la semana de esta semana, del reto número 7. Muchísimas gracias.